Así es, amén. 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 Pero cuando el pueblo de Israel retorna a Israel, se le llama Aliyah. Amén. Amén. Esas son palabras que usan los israelíes, hermano, y nosotros tenemos que conocer las palabras de ellos. Amén. Tenemos que ir sabiendo porque nosotros estamos en nuestra Aliyah. Amén. Vamos en retorno a casa, hermano. Vamos en retorno a nuestro hogar. Así que nosotros tenemos nuestro propio Aliyah. ¿Por qué? Porque han habido 7 edades de diáspora. Pero ahora nosotros estamos en el traslape, ¿cierto? Estamos aquí, hermano, en la mitad de la puerta, listos para ser arrebatados. Ya tiempo no queda, hermano. Entonces, por eso el tema para el día de hoy, el arrebatamiento, el segundo Aliyah. Ahora, para poder entender, hermano, quiero leerles antes, hermano, algo que dijo el hermano Branham, ¿cierto? En referencia a los misterios, en referencia a lo que está escondido en la Biblia. Porque nosotros, hermano, muchas veces leímos la Biblia como un libro de historia. Pero la Biblia, aparte de ser un libro de historia, es un libro que está oculto, que solamente la novia podrá ver los secretos ocultos en el libro. Amén. Amén. Sí, Padre, Entonces, en el poder de Dios para transformar, predicado en el año 65, dice lo siguiente, en el párrafo 77, dice, ahora, es duro decir esto, es muy duro, porque le estoy hablando a la gente que siente lo mismo que yo, y la manera que he sido por muchos años, pero desde la apertura, mire, ponga atención, la apertura de esos 7 sellos, de esos ángeles allá en la montaña, mire, esta Biblia ha venido a ser un nuevo libro. Señor, amén. ¿No la pasó a usted, hermano, no? Sí, amén. ¿Se acuerdan que leímos los primeros 4 sellos, hermano? Y nos hemos encontrado con cosas muy nuevas, sorprendentes, hermano, amén. Señor, amén. Así es, Señor. Son las cosas que han estado ocultas, ¿ves? Siempre estuvieron en la Biblia, pero ocultas. Oh, mi Dios, amén. Las que han sido reveladas, tal como Dios lo prometió en el libro de Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Amén. A la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios. Recuerde, es un misterio. Amén, Señor. El misterio de Dios sería Consumado. revelado, sería consumado. Amén. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el misterio de Dios? Amén, Señor. Siempre es Jesucristo. Amén. Siempre es Jesucristo, porque Jesucristo es la palabra. Amén. O sea, Jesucristo está en toda la Biblia. Sí, Padre, amén. Sí, Señor. Él dijo que lo haría. Y nosotros, mire, pongan atención, y nosotros somos el pueblo privilegiado Oh, aleluya. que Dios ha escogido de la tierra para que pudiésemos ver y entender estas cosas, Amén, las Señor. cuales no son una mitología, No. Amén. ¿cierto? Señor, amén. No son algo inventado, No, Señor. no son de la mente carnal de una persona tratando de hacerlas. Es la palabra de Dios. Amén. Ella manifiesta, probando que es la verdad. Amén. Probado no por ciencia, pero por Dios, que es la verdad de Dios. Amén. Como lo dije antes en un mensaje, que Dios no necesita a nadie que interprete su palabra. Así es, Padre. Él es su propio intérprete. Señor, amén. Sí, Padre. Él dice que se cumplirá y se cumple. Amén. Así es como Él lo confirma, Amén. como Él la interpreta. Amén. Amén. Entonces nos damos cuenta, hermano, que dentro de esta Biblia que todos nosotros tenemos, aquí están todos los misterios ocultos. Amén. Usted me puede decir, bueno, todos los misterios. Sí, Señor, amén. Recuerde, nosotros sabemos que nos vamos en un viaje. ¿No es así? Amén. ¿Qué necesitamos nosotros? El pasaje para irnos Amén. en ese viaje. Amén. Usted no necesita, hermano, saber de qué color es el bus. Usted no necesita muchos detalles del bus. A usted lo que necesita es saber que usted se va de viaje Amén. y que usted tiene el pasaje. Así es, Amén. Señor. Y usted sabe en qué momento se va. Amén. ¿Qué momento Dios ha establecido las señales en la Biblia? Amén. Y Amén. nosotros podemos ver las señales del tiempo del fin. Amén. Y poder comprender que estamos en los últimos tiempos. Amén. Amén. Sí, Padre, Amén. amén. Sí, Señor, amén.
Entonces nos damos cuenta que al ir avanzando, hermanos, a medida que los sellos han sido abiertos, hermanos, nos damos cuenta que la Biblia es un nuevo libro para nosotros. Amén. ¿Cierto? Antes estaba oculto, pero cada vez Dios nos va revelando, Amén. nos va mostrando los secretos ocultos, escondidos en la Biblia, hermano. Amén. Amén. Sí, Padre, amén. Ya no lo vemos como antes, ahora tiene un significado. Correcto. Cada palabra de Dios. Así es, Señor. Ahora podemos ir, ¿cierto?, al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento y poder comprender con la mente de Dios qué es lo que quiere decir. Amén. Amén. Recuerda, hermano, mucha gente, ¿cierto? Hemos visto mucha gente, hermano, que habla de la Biblia, pero siempre habla más de lo mismo. Y usted dice, pero si eso es tan básico, Amén. el ABC Amén. de las Escrituras. Amén. Así le decía el hermano Graham. Así El es, ABC. Señor, amén. Y así le dijo Pablo, hermanos. Amén. ¿Cierto? ¿Se recuerdan ustedes cuando Pablo también dijo, cierto? Bueno, podría hablar cosas de mayor, cosas de revelación, pero ustedes me lo impiden. Así Y el es, Espíritu Santo durante 7 edades, hermano, trató de revelar estas cosas. Amén. Pero él profetizó que sería solamente en el tiempo del fin Amén. para una gente especial. Amén. Una gente que tendría fe de arrebatamiento. Amén. No cualquier persona podría ver esto, hermano. Amén, sí, Padre. Usted si lo muestra esto a cualquier persona, simplemente la gente no lo podría creer. Así es, Señor. Amén. Así es, Señor. ¿Y qué es lo que han hecho muchos teólogos? Muchos teólogos le han añadido a la palabra. Así es. ¿Por qué? Porque ellos han buscado en la Biblia y no le han hallado significado. Así es, Señor. Entonces, ¿qué es lo que han hecho ellos? Amén. Ellos han incluido, ¿cierto?, sus propias doctrinas, Amén. sus propios dogmas. Entonces han tenido que hacer, ¿cierto?, o una nueva Biblia o una nueva forma de dar a entender la Biblia. Así es, Señor. Pero nosotros nos damos cuenta que la cosa no es así. Así es, Señor. Padre. Mire. Amén. Por eso es que le traje otro texto más, o sea, otro párrafo más, en el mensaje alimento espiritual a su debido tiempo. Amén. Esto fue predicado el año 65. Amén. Mm. Miren lo que dice. Luego, allá en el principio de los sellos, cuando estos ángeles bajaron en forma de pirámide y estuvieron allí diciéndome que regresara a Jeffersonville y hablara sobre los 7 sellos y que él estaría conmigo y que él me mostraría lo que eran estas cosas ocultas. Amén. Mire, ponga atención ahora a lo que viene. Él dice, yo siempre pensaba que estaban sellados en el reverso del libro, en la parte de acá atrás. Mire, ponga atención. Y eso yo lo escuché a muchos predicadores Sí, del mensaje. Sí, yo también, sí, amén. Pero mire lo que está diciendo aquí. Yo siempre pensé que estaban sellados en el reverso del libro. Y que sería algo que no estaba escrito en el libro. Que no estaba acá adentro. Él siempre pensó, yo pensé que no estarían en el libro, que estarían en la parte de atrás. Pero mire qué quiere decir. Pero llegó a ser revelado y que no puede Dios hacer eso. Amén. No es algo que no está escrito en el libro. Oh, aleluya, amén. Gloria a Dios. Es más bien algo que ha estado escondido en el libro. Sí, Señor, amén. Oh, qué maravilloso. Cualquiera Padre, que amén. le quitare una sola palabra o añadiere una sola palabra es maldición. Así es, Padre, amén. Yo escuché a muchos predicadores de este mensaje decir, está atrás, ahí está atrás. ¿Lo han escuchado Así, ustedes? sí, amén. Está atrás. Y aquí está demostrando que no, hermano. Está todo en la Biblia. Amén. Está todo dentro de la Biblia. Lo que pasa es que está sellado, está velado. ¿Por qué? Porque se paran falsos nicolaitas, ¿cierto? Amén. Falsos balaarmes, ¿cierto? Con doctrina extraña. Y entonces empiezan a añadir a la escritura. Así es verdad. Y entonces empiezan a decirle, no, hermano, es que está atrás, en la parte de atrás del libro. Y eso es mentira. Aquí estamos viendo, hermano, Amén, sí, que está Señor. todo dentro de la palabra. Amén. Si ellos dicen está afuera, es porque es una doctrina falsa. Amén. Una doctrina engañosa, hermano. Amén, sí, Aquí el Señor. profeta, él pensaba que la revelación de los 7 sellos sería algo nuevo. Sería algo que Dios iba a traer, algo nuevo. Pero, a ver, para los que conocen las escrituras, usted sabe, alguien que le añade la escritura es inmediatamente un falso profeta, Así es, Señor. un falso ungido, Así un es. anatema, Amén. ¿cierto? Sí, Señor, amén. Entonces el hermano Baja dice,
yo pensaba que estaban afuera, algo nuevo, pero se dio cuenta que no podía ser nada nuevo, porque nada puede quitarle o añadirle a la Biblia. Amén. Por De hecho, supuesto. la Biblia dice, Por no hay nada supuesto. nuevo bajo el sol. Amén. Amén. Señor, amén. Gloria a Dios. Sería una blasfemia, hermano, añadir a la palabra. Entonces se dio cuenta que todo estaba dentro de la Biblia, pero oculto, Amén. escondido. ¿Para quiénes? Para esta última edad. Así es, Amén. Señor. Amén. 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 Pero a los que le es revelado, solo hay que leer cada escritura, y lo único que hay que hacer, hermano, es ubicarla Amén. en el tiempo preciso. Así es, Señor. Así es, Señor. Amén. Por Sí, ejemplo, Padre. el hermano Lajan decía, para Moisés haber ido a sacar al pueblo de Israel y decir, va a haber un diluvio, nadie le habría creído, pues, hermano, porque esa palabra ya no servía, Así es. porque Dios había dicho, nunca más enviaré un diluvio. Así es. Amén. Amén. Ahora para este último tiempo sí va a haber un diluvio de fuego, hermano. Amén. 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 Entonces nosotros sabemos, hermano, que la tierra va a ser quemada. Amén. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Amén. Es más, dice la Biblia que nosotros, hermano, los santos, caminaremos sobre las cenizas Amén. de los impíos. Sí, Amén. Señor. Amén. Entonces Amén. sabemos, hermano, de que Señor. esto va a ser quemado, hermano. Amén. En el libro de Malaquías, ¿cierto? Así es. En el capítulo 4 habla del tiempo del fin, ¿cierto? Pero la Biblia dice que antes de que venga todo eso, hermano, antes que la tierra sea quemada, la Biblia dice que Dios enviaría, hermano, el espíritu de Elías para este último tiempo, Amén. para volvernos a la fe de los padres. Amén. Señor. Amén. Nosotros ahora estamos en el traslape, Amén. listos para ser arrebatados. Amén. Entonces, hermano, esto no puede tomarse a la ligera. Oh, Así es, Padre, Señor. ayúdanos, Amén. Señor Jesús. Cuando nosotros, hermano, nos vamos de viaje, ¿cierto? Como nuestra hermana que vino hace poco de viaje, hermano, ella, ¿qué tuvo que hacer? Amén. Prepararse para el viaje. Amén. ¿No es así? Amén. No se pudo traer toda la casa. Oh, ¿No es así? Señor, amén. ¿Cuánto habría deseado llevarse todo? Pero no podía, tuvo que escoger. Amén. Esto no, Amén. porque me ocupa mucho espacio. Amén. Amén, Señor. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Escoger. Amén. Escoger lo que se iba a llevar. Amén, Señor. Y ahora nosotros en este último tiempo, Aleluya. nosotros tenemos que escoger. Señor, amén. Tenemos que sacarnos de la mochila Amén. todo lo que nos molesta, Amén. todo lo que nos estorba, hermano. Amén, Señor. Y entonces empezar realmente a caminar. Amén. Como verdaderos cristianos, ayúdame, Padre. sabemos que vamos en un arrebatamiento. Sí, Señor. Y el arrebatamiento no cualquiera podrá ir si es que lleva una mochila pesada, hermano. Amén. 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 ¿Quién nos sirve en esta mochila? Oh, mi Dios. 7 virtudes, Amén. 9 dones, Amén, Señor, aleluya. 5 ministerios. Amén. Oh, mi Dios. Oh, hermano, nos sirve toda la palabra. Gloria a Dios. Pero nada que sea del mundo nos sirve. Así es, Amén. Señor, amén, ayúdanos. Amén. Así es, Señor. De hecho, la Biblia dice que si nosotros amáremos las cosas del mundo, hermano, cierto, el amor de Dios no está en nosotros, hermano. Así es, Señor, Así amén. que la amistad con el mundo, enemistad con Dios. Amén, Amén. Señor, amén. Entonces tenemos que entrar a una escogencia, hermano. Ahora, para entrar, hermano, nos damos cuenta, hermano, y nos dimos cuenta cuánta luz hay en su palabra. Amén. Mi Dios, ¿Cierto? Por eso la Biblia maravilloso, dice, Señor. lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. Y lumbrera en mi camino, ¿cierto? Porque estamos en un tiempo donde hay mucha oscuridad, Sí, amén. mucha Amén. tiniebla, hermano. Señor. Y la única forma de poder, hermano, alcanzar el arrebatamiento es a la luz de la palabra. Amén, sí, Amén. Señor, amén. Amén. Gracias, Padre, amén. Vimos, hermano, hace poco tiempo, el último mes, si no me equivoco, los últimos 2 meses, hemos visto los 4 primeros sellos. Amén. Amén. ¿Cierto? No hemos entrado al 5.º sello, hermano, todavía, porque el 5.º sello tiene que ver, hermano, no quiero entrar en ese tema todavía ni confundirlo, Amén. ni tampoco en el 6.º sello, porque el 5.º sello es algo, hermano, que ya ocurrió, ¿cierto? Amén. El 6.º sello es algo que va a ocurrir, Amén. pero sí tenemos que ver el 7.º sello. Así Amén. es, Señor. es Porque el importante, 7.º sello es nuestro. importantísimo, hermano. Amén. Todavía hay gente que dice que no han sido revelados, pero yo creo que han sido revelados. Amén, sí, Señor, amén. Recuerde, Sí, Padre. la novia no se puede ir en un arrebatamiento Sí, Señor, amén. con
los cabos sueltos, hermano. Amén, Usted no Señor. puede, hermano. El hermano Juan era camionero, hermano. Amén. Él no se podía ir sin antes dejar bien amarrar la carga. Así es, amén. Tampoco si iba con un container no podía irse si no le ponían el sello. Así es, Señor, amén. Entonces todo tiene que estar bien ordenado, bien vigilado, hermano. Amén. Señor, amén. ¿Por qué? Porque después viene el que vigila, el que revisa la carga. Amén. El que revisa el sello y todo tiene que estar cuadrado y en orden. Amén. Señor, Amén. amén. Entonces vimos los primeros 4 sellos y vimos cómo es que Satanás utilizó instrumentos para engañar, Amén. ¿cierto? Oh, mi Para Dios. destruir la obra de Dios. Así es, Padre, amén. Y vimos que los verdaderos creyentes fueron perseguidos. Correcto. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaron la doctrina que ellos imponían. Ellos se quedaron al lado de la palabra. Recuerde usted que nosotros somos los guardianes de la palabra en este tiempo. Así es, Amén, Señor, amén. amén, Sí, amén. Padre, amén. ¿Recuerdan ustedes que estaba, cierto? El espíritu, ¿cierto? Esos 4 seres vivientes, ¿cierto? El cara de león, ¿cierto? El becerro, ¿cierto? El cara de hombre y el cara de águila, ¿cierto? Amén. Y la Biblia dice que ellos protegían, ¿qué? El arca, ¿no es así? Amén. Ahora, eso, ¿cierto? También ocurrió en el Nuevo Testamento. Estaba Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿cierto? Cada uno de ellos representaba a uno de estos seres vivientes. Amén. ¿Y qué es lo que protegían ellos? El libro de los sellos, Amén. el libro del Espíritu Santo. Amén. Entonces, nos damos cuenta que cada uno de esos seres vivientes estuvo en 4 edades, Amén. en 4 etapas, más bien dicho, de las edades de la iglesia. Amén. Señor. Y esas, por así decirlo, esos 4 espíritus protegían al verdadero creyente con el Espíritu Santo Amén. para no ser engañado y caer en la doctrina Amén. de estos falsos ungidos. Amén. Recuerden, Satanás siempre ha querido imponer su verdad, Así. Así es, Oh, Padre. ya amén. sea persiguiendo, masacrando, matando al verdadero creyente. Amén. Y también hoy en día la muerte es una muerte espiritual. Así es, Señor, amén. Amén. A través de la mentira. Amén. Oh, Padre. Amén. ayúdanos, Y hoy en Señor. día cada vez está más engañoso esto, hermano. Así es, Señor. Porque no respeta ahora ni siquiera el mensaje de la hora. Oh, Dios, Correcto. gracias. Se ha metido en los tabernáculos ahora. Amén. Así Amén. Oh, así es, Usted Señor. puede ver lo importante que es ver el tiempo entonces que estamos viviendo. Amén. Eso es verdad, mi Así Señor. es. Amén. Amén. Podemos ver el mundo, hermano. Usted sabe, hermano, hoy en día, ¿qué es lo que está más famoso en estos días? El mundial. Amén. Ah, ¿No es así? El mundial. ¿Qué significa mundial? Mundo. Amén. Nos damos cuenta, hermano, que todo esto, Satanás, hermano, tiene globalizado al mundo a través del mundial. Amén. Amén. Hay personas que no les interesa saber en qué tiempo estamos viviendo. Así es, Señor. es Mucha verdad. gente dice, bueno, Dios conoce mi vida. Oh, sí, es verdad. Bueno, Dios la conoce, vos. Sabe que no se quiere parar por la palabra. Eso es verdad. Así Amén. es, Señor. Y entonces ellos dicen, Dios tendrá misericordia. Hermano, este es el tiempo de misericordia. Amén. Porque lo que viene es un tiempo de juicio. Amén. Amén. No es que yo los esté asustando. No. Esto es palabra de Dios. Amén. Señor, Amén. 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 Déjeme decirle algo. Este es el tiempo de misericordia. Amén. Y Señor. ya queda poco tiempo. Correcto, Señor, Señor. Amén. Amén. Amén, mi Dios. Amén. Amén. Santo eres. Lo sé, Vimos la Señor. semana pasada, hermano. Estuvimos viendo cómo es que Jeremías, hermano, antes de Jeremías vinieron todos los profetas. Los mataron, los aserraron, hermano, los lapidaron. Toda clase de muertes a los profetas de Dios. Amén. Y el último profeta que tuvo el pueblo de Judá fue Jeremías. Así es, Señor. Pero ahí ellos tenían un rey, hermano, que era un rey malvado, hermanos. Así es, Así Señor. es, Amén. amén. Y Jeremías entonces Dios le dio una profecía. Se acabó la misericordia. Oh, Padre, aleluya, Amén. Señor. Sí, mi Dios. Ahora solamente viene el juicio. Así es, Señor. Amén. Dios. Y Dios preparó un hombre, ¿cierto? Llamado Nabucodonosor, ¿cierto? El rey de Babilonia, ¿cierto? Y la Biblia incluso dice que Dios había preparado a mi siervo Nabucodonosor. Amén. Y nosotros sabemos que él era un rey babilonio, hermano. Así Él es, era un Señor. rey pagano. Él era un rey que adoraba a otros dioses. Así es. Pero déjeme decirle algo. Pese a todo, fue un instrumento de Dios Así es, Señor. Amén. para tomar al pueblo de Israel
de Judá, perdón, y llevarlo cautivo a Babilonia. Amén, Señor, Amén. amén. Recuerde que la tribu del norte, la tribu de Israel, ya estaba esclava. Así es, Señor, amén. Y es más, la tribu de Israel fue esparcida por el mundo. Nunca pudo volver. Oh, Solamente Señor. volvió la tribu de Israel. Amén. 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 Esto es duro decirlo, pero es la verdad. Por eso es que todavía andan ubicando y van para el África y dicen yo pertenecía y todavía ellos guardan sus tradiciones. Han pasado cerca de 3.000 años, hermano, pero todavía ellos guardan sus tradiciones. ¿Por qué? Porque Dios, su palabra no puede mentir. Amén, Amén. Señor, amén. Él habló a través de Daniel que en los últimos tiempos su pueblo sería reunido. Amén. Y ahí están siendo reunidos en Israel. Amén. Todos hermanos de a través de todas las naciones volviendo a Israel. Y ahí están apareciendo las 10 tribus. Amén. ¿Por qué? Amén. Porque la palabra de Dios no puede volver vacía. Amén, aleluya, Padre, amén. Amén. Amén, sí, Señor, amén. Gloria a Dios, yo me imagino, soy israelí, hermano. 3.000 años en su aliyá, hermanos. Oh, sí, Señor. En diáspora, esperando su aliyá. ¿Cuándo vendrá el Señor? ¿Cuándo? Porque usted sabe, uno cuando está en una tierra extranjera, por ejemplo, hermano Samuel, su esposa, ¿cierto? Aquí hay costumbres diferentes, pues, hermano. Así es, Señor, amén. Aquí, hermano, el chileno son, no sé cómo son allá, pero aquí anda, si a usted le toca un poquito nomás, ¿qué te pasó? Y el chileno es así, hermano, porque tenemos sangre araucana, pues, hermano. Amén. Entonces somos medio indiados aquí, pues, hermano. Entonces uno va a otro lugar y se encuentra, hermano, que se encuentra con situaciones y echa de menos a la familia, pues, hermano. Así es, ¿Cierto? ¿verdad? Echa de menos. Entonces uno empieza a pensar, hermano. Y nosotros que estamos aquí, la Biblia dice que nosotros somos extranjeros en esta Amén. tierra. Amén. Entonces Señor, nosotros amén. deseamos volver, hermano. Amén. El hermano Samuel con su esposa no desean tanto volver hacia su país como volver a Dios, hermano. Amén. Nosotros queremos volver ¿a dónde? A Dios, pues, hermano. Que ese es nuestro aliyá, hermano. Amén. Es volver a la tierra que Él nos prometió, hermano. Amén. Amén. Padre, A amén. eternidad, hermano. Amén. Porque volver a otro país es volver a algo más, más de lo mismo nada más. Así es, Señor, Amén. amén. Entonces nos dimos cuenta, hermano, que Jeremías profetizó que el pueblo de Dios sería llevado esclavo. Así es, ¿Por Señor. qué? Por sus transgresiones. Por dejar de lado la palabra de Dios. Por ir en pos de otros ídolos. Amén. Amén. Y también por escuchar a falsos profetas. Amén. Así es, Señor. Falsos amén. ungidos. Amén, sí, Señor. El rey tenía a Ananías por profeta. Así es. Pero el profeta verdadero era Jeremías. Así es, Señor. Amén. Jeremías. Pero ellos no le creyeron a Jeremías. Ellos lo encarcelaron, ellos lo torturaron a Jeremías. Lo tuvieron con hambre ahí al pobre Jeremías. Pero cuando Dios preparó, hermano, al rey Nabucodonosor, entonces Nabucodonosor escuchó de Jeremías. Aleluya. Usted sabe que Dios siempre le da la libertad a sus hombres. Amén, sí, Amén. Padre, amén. Entonces Jeremías no fue esclavo, pues, hermano. Así es, Señor. Pero amén. todo el resto fue esclavo. Amén, Amén. Señor, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Amén. Señor, ¿Por amén. qué? Porque Dios siempre rescata a sus hijos, Amén. ¿ves? Amén. Pero ahí había un pueblo que iba esclavo. Amén. Aleluya, Padre. ¿Por qué? Porque ellos se ganaron al lado del rey. Amén. Ellos tenían temor de escuchar a Jeremías porque había leyes Amén, Señor. prohibitorias de escuchar a Jeremías. Así es, Señor, Amén. 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 Oh, mi Dios, amén. Ahora, ¿qué hizo Nabucodonosor? Nabucodonosor hizo 3 campañas. 3 campañas para poder destruir totalmente, que no quedara nada en Judá. Oh, Señor. ¿Cierto? La primera campaña, ¿cierto? Destruir los muros. Destruyeron todo, destruyeron la ciudad, después destruir el templo, después llevarse todo, saquear absolutamente todo, hasta que no quedara nada. Así es. Oh, mi Cristo, Amén. aleluya, sí, Fueron Padre. 3 veces, 3 invasiones, hermano. Así es. Y en esas 3 invasiones todos fueron llevados esclavos. Oh, mi Cristo, aleluya. Ahora, Jeremías, él dice que son 70 años de esclavitud. Amén. Ya un tiempo límite. Así es, Señor. Amén. 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 70 años. Pero resulta que nosotros vemos, hermano, 70 años es toda una vida, pues, hermanos. Así es, Señor. Amén. Los que fueron llevados niños, muchos murieron y cuando tenían que retornar, muchos ya eran ancianos.
y los hombres que fueron llegados en edad adulta, todos murieron en el exilio. Así es, Así Señor. es, Correcto, amén. 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 Entonces, ¿qué pasó en ese transcurso? Muchos olvidaron. La gran mayoría olvidó. Es más, nadie estaba esperando el retorno a la tierra prometida. Oh, Señor. Un amén. día Daniel, escudriñando las escrituras, se topó con este pasaje. Aleluya. Amén. Se topó y dijo, oh, me doy cuenta que quedan 2 años. Amén. 2 años para ser liberados. ¿Por qué? Porque Daniel, hermano, él le gustaba leer las escrituras. ¿Se da cuenta cuando uno lee la escritura? ¿Dónde está? Sí, Empieza a amén, buscar, Señor. hermano, ¿dónde estoy? Amén, Entonces, Señor. cuando uno lee las escrituras, se encuentra misterios. Así es, Señor. Misterios ocultos, Oh, hermano. maravilloso, Amén. Padre. Y empieza a buscar. Oh, aquí me encuentro que Jeremías profetizó. Y esta profecía se va a cumplir de aquí a 2 años más. Oh, Amén. Y la Biblia dice que Daniel, hermano, entró en oración, en ayuno y empezó a pedir misericordia, Amén. perdón para él y para el pueblo. Amén. ¿Pero por qué para el pueblo? Así es, Señor. Porque él era un hombre entregado por Dios. Gloria a Dios. Lo que pasa es que el pueblo, hermanos, se había corrompido allá en Babilonia. Así es, Así Señor. es, Amén. Señor. Amén. El pueblo, hermano, había comenzado a adorar a otros dioses. Así es, Así es, Señor. El pueblo, hermano, ya le importaba, le daba lo mismo inclinarse a otros dioses. Oh, Rey de Gloria. Dios. Ellos estaban viviendo, hermano, en Babilonia. Ahí habían aprendido a hacer negocios. Amén. Amén. Así es. Ellos empezaron a tener una gran vida ya. Recuerden, hermano, los hombres importantes fueron llevados al templo. Así es, Señor. Muchos de ellos también eran gobernadores Amén. en Babilonia. Entonces nos damos cuenta que ellos empezaron a surgir en otra tierra. Así es, Señor. Debemos un ejemplo, hermano Samuel, permiso su ejemplo. El hermano Samuel empezó en un trabajo, ahora comenzó en otro trabajo. Y empezó a surgir, ¿no es así? Amén. Amén. ¿Ve? La bendición. Era me ve la bendición, hermanos. Amén. Amén. Entonces nos damos cuenta, hermano, que cuando yo le digo al hermano Samuel, le digo, mire cómo Dios lo está honrando, cómo Dios lo está bendiciendo. Y eso ocurrió allá, hermanos. Amén. Por eso es que no hay que amar tanto el trabajo, hermano, sino que hay que amar la venida de Cristo, ¿eh? Amén. En allá, en nosotros, Amén. golpeándonos, ¿eh? Amén, Señor. Así que Dios nos ayude, hermano. Ayúdanos, Padre. Muchas veces nosotros confundimos, hermano, Así el es. tiempo, hermano, cuando empezamos a ver la economía, que estoy bendecido, y nos empezamos a olvidar de Dios. Así es, Y Señor, eso ayúdanos. ocurrió con el pueblo de Judá, hermano. Allá en Babilonia se empezó a olvidar de Dios. Oh, Padre. Amén. Bendito Amén. Señor. Y eso nos habla, hermano, porque le quedaban 2 años para ser liberados. Aleluya. Ahora, imaginemos, hermanos, que nos queda este poco tiempo de 2 años. Oh, sí, Señor. Le damos la gloria a Dios porque Él venga, hermano. Amén. Pero cuánto en su corazón empezarán a pensar, ¿y qué va a pasar con mi casa? ¿Y qué va a pasar con lo que tengo aquí? Ah, Señor. ¿Me entienden o no, hermano? Sí, ¿Qué Señor. va a pasar con los trámites que estoy haciendo? Tengo un buen trabajo ahora. Tengo un buen vehículo. ¿Qué es lo que hago? Oh, Señor, bendito. Y otros empiezan a pensar, bueno, ¿y qué si mis hijos no se van en el arrebatamiento? Así Tendré es, que Señor. quedarme para ayudarle en la gran tribulación. Oh, Señor, bendito, mi Dios. ¡No, pues, hermano! ¡Amén! Amén. Amén. Recuerda, hermano. Recuerda, hermanos, todos los que el Padre me ha dado, dice Jesucristo, vendrán a mí. Amén, Señor. No es negocio suyo, hermano, saber quién se va a ir en un arrebatamiento. Amén, Señor. Oh, Amén. aleluya, Amén. Padre, la verdad. Amén. Dios. Lo único que sé decirle yo, hermano, que la salvación es personal. Amén, Señor. Mis hijos ya están crecidos. Ellos ya conocen la verdad. Amén, Señor, aleluya. Todos nosotros conocemos la verdad, hermanos. Amén. Así que ahora la elección es personal. Amén, Señor. Cada uno de nosotros debemos saber cuánto le rendimos a Dios y cuánto le rendimos a Satanás. Amén. Amén. Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros tenemos que entrar en desesperación. Amén. Por eso es que Daniel, hermano, entró en desesperación, hermano. Amén. 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 Daniel no se quería quedar, pues, hermano. Daniel quería volver a su tierra. Amén. Por eso es que él empezó, hermano,
empezó en desesperación, empezó a orar, empezó a ayunar, a buscar de Dios. Amén. Ahora, el hermano Branham dice claramente que esos 70 años equivalen a las 7 edades de la iglesia. Amén. Dios, Amén. 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 Entonces tenemos 7 décadas y tenemos 7 edades. Amén. Amén. Señor, amén. Ahora, la iglesia gentil ha sido llevada esclava por la Babilonia romana. Así es, Amén. Señor. Amén. Es verdad. Amén. Nosotros descubrimos eso, ¿cierto? Amén. Así Nos es. dimos cuenta que Satanás desde la primera edad, ¿cierto? Empezó, hermano, a bombardear a los verdaderos ministros de Dios, a los verdaderos siervos de Dios, a los verdaderos apóstoles de Dios, a los verdaderos profetas de Dios. Desde la primera edad, con su espíritu nicolaita. Y después ingresó la doctrina de Balaam. Después llegó Jezabel, ¿cierto? Matando y despedazando a aquellos que no estaban de acuerdo con ellos. Y después Atalía. ¿No es así? Así Amén. es. Y tenemos a Atalía y a Jezabel y al espíritu de Balaam y al espíritu de los Nicolaitas en este último tiempo. Nos damos cuenta, ¿cierto? Que hoy en día está atacando Satanás con los mismos elementos. Así es, Señor. Amén. Amén. Correcto, Señor. Amén. Pero nos damos cuenta que Jeremías no solo profetizó, hermanos, de la esclavitud del pueblo de Israel, Así es, Señor. sino que Jeremías también profetizó de la liberación del pueblo de Israel. Gloria a Dios. Por eso cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, Amén. vemos que la iglesia, la novia, sería esclava, hermanos. Oh, sí, Señor. Pero también vemos la liberación de la novia. Amén. Amén. Entonces, ¿qué nos hace libres a nosotros? Aleluya. Conoceréis la verdad. Amén. Y la verdad os hará libres. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Vemos también, hermano, Amén. cómo es que el profeta Isaías profetizó y dio el nombre del rey que lo libertaría. Aleluya. Amén. ¿Cierto? Vimos que ese rey era el rey Ciro. Amén. ¿Cierto? Y nos dimos cuenta que Israel, hermano, dentro de su esclavitud, ¿cierto? Allá en Babilonia, entonces no estaban, bueno, el rey Nabucodonosor ya había muerto, hermano. Amén. Amén. Pero el nuevo rey que estaba ahí en Babilonia, pero todo el pueblo de Israel empezó a decir, viene el rey Ciro, viene el rey Ciro, viene el libertador. Oh, aleluya, mi Dios. Ellos sabían, hermano, que ese rey Ciro estaba profetizado en Isaías. Amén. Entonces ellos dijeron, oh, las profecías se están cumpliendo. Oh, amén. Y nosotros, hermanos, vemos a Israel en su tierra. Amén. Vemos lo que está ocurriendo en el mundo, cómo se está unificando, hermano. Amén. Cómo la torre de Babel de las religiones ya está en pie, hermano. Sí, Señor. Vemos las señales en los cielos. Todos los días nos habla algo nuevo. Y podemos decir que la venida de Cristo ya está a la mano, hermano. Amén. No es el rey Ciro, es Jesucristo nuestro libertador. Amén. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. Santo Gracias, sea tu Señor. nombre, Amén. Ahora, ellos, hermanos, así como el rey Nabucodonosor fue durante 3 veces, hermanos, ¿cierto? A llevarse al pueblo de Israel, unos pocos esclavos se llevaron, vinieron la segunda vez, otros pocos de esclavos destruyeron y la tercera vez destruyeron todo, se llevaron los utensilios del templo y además los últimos esclavos se los llevaron. Así es, Señor. Amén. Ahora, si ustedes se dan cuenta, hermanos, todos prevaricaron en contra de Dios, todos pecaron en contra de Dios. Así Ni siquiera los levitas se salvaron. es. Todos fueron llevados esclavos. ¿Por qué? Porque nadie respetó la palabra de Dios. Así es, Señor. Amén. Ahora nos dimos cuenta, ¿cierto? Que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, fue durante 3, ¿cierto? 3 fases, ¿cierto? Fueron llevando esclavos al pueblo de Judá. Ahora también hay 3 fases de retorno para el pueblo de Judá. Amén. 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 Y eso nos habla de 3 jalones. Amén. La vuelta, la diáspora fue en 3 y el aliyá fue en 3. Amén. El retorno fue en 3. El primer jalón fue el grupo comandado por Zorobabel. La semana pasada vimos a Zorobabel, Amén. ¿cierto? Amén, Señor. Como descendiente directo del rey David. Fue preparado, ¿cierto? Por el mismo rey, hermanos.
y le dijo, tú irás allá y entonces tú levantarás el altar de Dios. ¿Por qué? Porque el rey, ¿cierto? El rey Ciro dijo, bueno, si sale escrito aquí, si Dios ha dicho y ha pronunciado mi nombre antes de que yo naciese, entonces se cumplirá esta palabra. Amén. Ustedes irán, serán libres Amén. y edificarán el altar de Dios. Amén. Maravilloso, Padre. Gloria a Dios. Amén. Y solo va a haber cumplió eso, hermano. Amén. Pero no tan solo eso, sino que el rey Ciro dejó escrito un edicto, un mandamiento. Y entonces dijo, después de este grupo seguirán yendo hasta que este pueblo sea totalmente libre. Amén. Gloria a Dios. Eso me gustó, hermano. Amén, Señor, amén. Tres jalones. Oh, mi Cristo. Ahora nos aleluya. damos cuenta, ¿cierto? Que también, hermano, el pueblo gentil, hermano, fue liberado en 3 jalones, hermano. El primer jalón, Martín Lutero. Amén. Segundo jalón, Juan Wesley. Amén. Tercer jalón, los pentecostales, hermano. Y de ahí, hermano, entonces sale una novia. Gloria a Dios. Mi Amén. Cristo, Amén. aleluya, Pero una Padre. novia que no va a entrar en la denominación. Amén. Una novia no mezclada en ismo, no mezclada en nada. Amén. Porque no se olvide, hermano, que este mensaje dice el profeta, no entrará en la denominación, pero sí habrá ismos dentro Así es, de este Señor. mensaje. Amén. Amén. Señor, Amén. amén. El primer grupo fue comandado, dijimos, por este gobernador Zorobabel, descendiente directo del rey David. Oh, amén, Señor. Y también el sacerdote Yeshua, que quiere decir Jesús, Amén. que quiere decir Josué, que quiere decir libertador, Amén. Amén. salvador. Ahora, en el segundo jalón, el segundo grupo que Dios está liberando es a través de Esdras. Ahora, Esdras es un sacerdote, pero también es un escriba. ¿Qué es lo que es un escriba? Un escribiente, po. Amén. Un hombre que escribía. Por eso se dice que Esdras escribió su libro, escribió el libro de Nehemías Amén. y escribió los 2 libros de Crónicas. Amén. Así es. Amén. Amén. No lo digo yo, lo dicen los eruditos, porque dicen que es el mismo pincel que escribió, el mismo estilo de relato. Amén. Amén. Entonces Amén. por eso ellos hablan de Esdras, porque ustedes saben, un escritor, ¿qué es lo que hace? Escribe, vos. Amén. Y cuando no tiene nada que escribir, escribe. Amén. Entonces Esdras, ¿cierto? Volvió para atrás el libro de las crónicas y escribió lo de los reyes, ¿ves? Amén. Escribió todo lo del rey David, escribió, entonces él estaba intranquilo, él quería, hermano, escribir. Pero no tan solo el escribiente escribe, sino que también el escribiente lee. Amén. Amén. Así es. Amén. Señor, amén. Y entonces nos damos cuenta que Esdras, hermano, era un hombre perfecto para que Dios lo sacase. Amén. Mire, veamos. Podemos ver que Esdras fue liberado, hermano, en primer lugar por la voluntad de Dios. Así es, Señor. Amén. No porque el rey lo liberó solamente. Leamos. Esdras capítulo 7, versículo 6 dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés. Amén. Esdras no escribía nada de los babilonios. Gloria a Dios. Él escribía sobre la ley de Moisés Amén, Señor, amén. que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió. Amén. Porque, ponga atención, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Aleluya. Amén. 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 Ahora recuerde, usted me puede decir, bueno, Esdras escribió esto, así que él podía escribir. Nada está en la escritura que no haya sido inspirado por el Espíritu Sí. Santo. Amén. Así es, Señor, amén. 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 Así que podemos decir que Dios estaba con Esdras. Amén. Amén. Y Sí, recuerde, cuando Esdras fue a hablar ante el rey, entonces el rey le dijo, mira, lleva todo el oro que tú necesites, lleva la plata que tú necesites, lleva madera, lo que tú necesites. Amén. Entonces fue bendecido, hermanos. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque el rey Ciro, hermano, había sido profetizado y el rey Ciro se emocionó tanto al ver su nombre en los escritos Amén. años antes. Señor, amén. Entonces dijo, no vayan y yo les voy a dejar firmado un edicto para que lleven todo lo que necesiten. ¿Para qué? Para la reconstrucción del Amén. templo, del lugar santo, lugar Gloria a santísimo. Dios, sí, Señor, Y amén. Amén. es más, que lleven oro Amén. Amén. para restablecer todo lo del templo. Señor, amén. Gloria a Dios. Oh, bendito sea tu nombre, Padre, amén. Gloria a Dios. Así fue, Señor. Ahora, en el primer jalón, hermano,
lo que se alcanzó a edificar fue el altar de Dios. Y fue cuando ellos estaban construyendo, hermano, entonces los que estaban alrededor, hermano, de Jerusalén, los pueblos paganos, empezaron, hermano, a decir, bueno, ¿qué están haciendo esto? ¿Por qué están reedificando el templo? Yo les pregunto a ustedes, cuando usted, hermano, empezó a entrar en la palabra, Ah, gloria a Dios. ¿qué pasó con los que estaban alrededor suyo? Aleluya. Amén. ¿No empezaron a hablar en su contra? Amén. Así es, Señor, amén. Bueno, ¿y qué le pasó a este? Bueno, se dejó crecer el pelo, Así es, Señor. Amén. se puso falda, ahora no mira a las mujeres, ahora no fuma, no toma, no va a los pools, no va, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando con este? Amén. Oh, Eso mismo ocurrió, hermano, allá con Zorobabel, hermanos, en el primer jalón. Entonces el pueblo, hermano, ¿qué es lo que hicieron? Los que estaban cercanos. Entonces dice la Biblia que empezaron a mandar una carta, hermano, al nuevo rey, porque el rey Ciro ya había muerto. Amén. Al nuevo rey para decirle, Israel no está haciendo lo que tú mandaste. Perdón, Judá no está haciendo lo que tú mandaste. Entonces detuvo este nuevo rey la construcción del de todo lo que estaban construyendo. Por eso es que viene, hermanos, y todo esto es un plan de Dios, hermanos, Amén. para dejar aquí escondido, oculto, lo que iba a ocurrir en estos últimos tiempos. Amén. Señor, amén. Recuerde, no hubo un Martín Lutero antes, sino que tenía que estar cerca del final. Amén. Amén. No hubo un Juan Wesley antes, tenía que estar cerca del final, ¿ven? Amén, Señor. ¿Dónde estaba Martín Lutero? En Babilonia. Así es, Señor. Así Amén. Él era un sacerdote babilónico. Amén. Correcto, amén. Amén. ¿Dónde estaba Zorobabel? En Babilonia. ¿Dónde estaba Esdras? En Babilonia. Así es. Estaban esclavos. Martín Lutero estaba esclavo. Así es, Correcto, Señor, amén. amén. Es verdad, Amén, Padre. ¿Ve? Amén. Y al igual que Esdras, un sacerdote. Todas las escrituras nos hablan, hermanos. Amén. Nos muestran claramente los procesos que Dios iba a tener con nosotros, la novia. Amén. Así es, Amén. Señor, amén. Hermano, eso a mí me pone contento. Saber, hermano, que ya pasamos los 3 años ya, hermano, y estamos en el proceso de arrebatamiento. Amén. Donde Amén. el templo, el altar de Dios, todo Amén. estará reconstruido en nuestra Amén. vida. Amén. Aleluya, Sí, Padre. Gloria a Dios. Amén, Señor. Oh, bendito sea tu nombre, Entonces Padre. Zorobabel alcanzó solamente a edificar el altar de Dios. Amén, Y fue Señor. atacado por los pueblos de alrededor hasta que lo mataron. Amén. Amén. Mm. El diablo no quería, hermano, que usted edifique alrededor de la palabra. Así es. Oh, aleluya, Padre. El diablo es nuestro enemigo. Y la Biblia dice que anda como león rugente, hermano. Así es, Señor, Entonces, amén. ¿qué es lo que va a hacer el diablo? ¿Se va a quedar tranquilo? Él va a querer, hermano, destruirnos. Destruir nuestro testimonio. Amén, Destruir Señor, nuestra vida amén. familiar. Destruirnos totalmente. Y cuando ya lo ve destruido, Así es. entonces nos ve que estamos todos débiles, muertos espiritual. Eso es lo que quiere Satanás. Así es, Señor. Oh, Pero mi recuerde, Dios. hermano, Amén, Señor. hubo un pueblo que luchó hasta la muerte. Amén. Se paró por la palabra de Dios. Amén. Vivió toda la palabra. Amén. Porque ellos estaban viviendo lo que nosotros íbamos a vivir en estos últimos días. Amén, Amén. Padre, Dios. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Gloria a Señor, Dios. amén. Entonces cuando era, hermano, Dios lo escoge y lo manda, ¿cierto? Volver a la tierra, hermano, después de tantos años de exilio. Entonces Esdras comienza la reconstrucción del templo. Pero Satanás no deja de atacar, pues, hermanos. Así. Recuerde, Esdras estuvo un tiempo, hermano, antes que viniese Nehemías. Amén. Amén. Así es, Señor, amén. Y entonces, en ese tiempo, recuerde, Esdras era un sacerdote, hermanos. No era un gobernador, era un sacerdote. Entonces, mucha gente a lo mejor lo miró en menos, no tengo la menor idea, la Biblia no lo especifica, Así es, pero Señor, sí amén. ocurrieron cosas graves Amén. con el pueblo que fue liberado. Así es, Oh, Señor. Amén. Señor. Y vamos a ver, hermano, a la luz de la palabra. Señor. Satanás, hermano, no descansó, no dejó de atacar y envió un ataque silencioso hacia el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios empezó a mezclarse. Oh, Dios. Los que habían salido de la esclavitud,
empezaron a mezclarse una vez más. Oh, Señor, amén, Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque mucha gente dice que fácil es caminar en este mensaje. Po. Está buena la palabra, pero seguimos viviendo igual. Oh, Padre. Y vemos que ellos estaban esclavos, hermano, en Babilonia. Amén. ¿Recuerdan a los judíos que fueron liberados, hermano, de allá de Egipto? Ah, ¿Qué es lo que decían ellos? Mejor no hubiésemos quedado allá. Teníamos sepultura, teníamos ajo y cebolla para comer. Querían volver a ser esclavos en Egipto, hermano. ¿Por qué será eso, hermano? Oh, Señor. Que la gente no ama la liberación total. Amén. 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 Nosotros tenemos que ser liberados totalmente, hermano. Amén, Señor. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Aquí viene lo difícil. Señor, amén. ¿Qué dijo Jesucristo? El que no dejare padre, madre, hermano, hermana, hijo, hija, amigo, amiga, no es digno de... De mí. No es digno de mí. Amén. ¿Pero qué pasa? Los sentimientos, por hermano. Oh, mi Dios. Los sentimientos. Bueno, tú tienes que entenderme porque yo soy papá. Porque yo soy mamá, yo soy hijo. Es que hermanos, Jesucristo es el que dijo, Amén. el que no dejare padre, madre, hermano, hermana, hijo, hija, amigo, amiga, no es digno de mí. Amén. Amén, Amén, Señor, amén. Amén, Señor. Gracias. ¿Quiénes quieren ser hallados dignos? Amén. Amén. Hay que tomar decisiones, hermanos. Amén. Hay que tomar decisiones. Oh, bendito. Josué, ¿qué dijo? Yo no sé ustedes, Así es. pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, sentimientos fuera, hermano. Amén. Amén, Señor, ayúdanos, Padre. Cuesta Amén. eso, hermano. ¿Ven? Sí, amén. Cuesta Sí, porque Señor. somos... no, yo tengo hijos, por hermano. Sí, Señor, amén. Así que... y voy a tener nietos seguramente, vos. Amén. Así es, Sí, Señor, po. amén. ¿Ves? Yo tengo esposa, por hermano. Amén, Señor, amén. Entonces, tengo un grupo, tengo padres, tengo hermanos. Así es, Señor. Pero uno tiene que tomar decisiones. Amén. Así es, Señor. El que se va en un arrebatamiento tiene que tomar decisiones, hermano. Así es, Amén. Señor, amén. mi Dios. Amén. Amén. Y el claro ejemplo, hermano, es cuando Dios llamó a Abraham. Amén. Así es. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero Abraham se llevó a su papá, a su sobrino, a la esposa de su sobrino. Se llevó parte de la familia, hermano. Y después Dios se llevó a su papá, ¿cierto? Falleció su papá en el camino y ahí estaba al lado su sobrino Lot. Y su sobrino Lot, ¿qué pasó? Puros problemas con Lot. Oh, Señor. ¿Cierto? Se agarraron a combo los trabajadores, después Lot dijo, ya, yo me voy a ir a Sodoma, y de repente vienen los malvados, y Abraham estaba aquí, pues hermano, en el desierto, en una parte en un oasis, pero Lot estaba en Sodoma, hermano. Así es, Señor, amén. Y de repente vinieron los bandidos, hermano, y se lo llevaron de esclavo. ¿Quién lo tuvo que ir a liberar? Abraham. Vamos a rescatarlo nuevamente. Y después cuando vinieron los dos ángeles, vamos a destruir Sodoma. Pero ahí está mi sobrino. Así es. Dios. ¿Eh? Sentimientos, ¿ves? Amén. Los sentimientos. Si Abraham los tuvo, ¿cómo vamos a tener sentimientos nosotros, hermano? Así es. Amén. Amén. Pero nos damos cuenta, hermano, que la escritura es bien clara, hermano. ¿Cierto? Así es, Señor. En Amén. cuanto a seguir a Cristo. Amén. Amén, En Señor. cuanto a seguir a Cristo. Amén. Yo no sé si tú quieres servirle. Pero yo voy a servir a Cristo aunque a ti te duela. Así es, Señor. Amén. Eso se refería a Jesucristo. Así es, Tú no Señor. quieres servirle, no me interesa, pero yo lo voy a seguir igual. Amén. Así es, Me Señor. separo de ti, sepárate entonces. Eso son medidas drásticas, hermano. Pero es la realidad, pues, hermano. Amén. Pero es la realidad, hermano. Amén. Eso puede ocurrir, eso ocurre. Amén. En el día a día, hermanos. Amén. Porque hay hombres y hay mujeres que no quieren servir a Dios. Así es, Señor. Y es un impedimento para servirle. Pablo dice, si el esposo para la mujer no le es impedimento servir a Dios, siga con él. Amén. Así es, Señor. Pero Amén. si le es un impedimento, entonces no, pues. Así es, Señor. ¿Ves? Amén. Nos damos cuenta, Amén. hermano. ¿Ah? Amén. Señor. Bueno, sigamos, hermano. El pueblo entonces comenzó a mezclarse. Oh, Rey de Gloria. Amén. Amén. El pueblo comenzó a mezclarse. ¿Cómo lo sabemos? Veamos Esdras capítulo 9, versículo 1. Señor. Amén. Dice así, cuando él llegó, hermanos, dice aquí, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí
Miren, los príncipes, los líderes, en otras palabras, Así es, Señor. vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel, los sacerdotes y levitas, no se han separado de los pueblos de la tierra. Ponga atención, de los cananeos, de los heteos, de los fereceos, de los jebuseos, de los amonitas, de los moabitas, egipcios y amorreos. Rey de gloria. Dese cuenta. Amén. Amén. Nos damos cuenta, hermanos, que ellos siguieron mezclados. Pero ¿qué pasó? Y hacen conforme a sus abominaciones. Oh, mi Amén. Cristo, aleluya. Era un Padre. pueblo que había estado esclavo, hermanos. Así es, Sí. Señor. Un pueblo que había sido liberado y entonces se empezó a mezclar. Tenga misericordia. Eso está ocurriendo en este último tiempo, hermanos. Así es, Señor. amén. Lo seguimos viendo, hermanos. Amén, sí, Señor. Dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí. Amén. Usted sabe que siempre mujer, ¿qué es lo que es? Iglesia. Iglesia. Han tomado iglesias, Señor, amén. salido a congregar. Oh, sí, es verdad. Para ellos es fácil ir a una iglesia. Veamos, hermano, todo el mundo hoy en día, el día domingo, va a una iglesia. Así Si es. no va el domingo, va el sábado. Así es, Señor. Y entonces ya se siente cristiano. Es verdad. mi Sí. Señor. Amén. Mm. Y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado. ¿Escucharon? Sí, amén. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Así es, Señor, amén. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer ese pecado. Los líderes, hermanos. Bendito Dios. ¿Escucharon? Amén. Amén. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer ese pecado. Ah, Dios. Ahora veamos, hermano, cuando salió Martín Lutero, ¿qué ocurrió después de eso? sí, sí. Ellos entraron, murieron y vinieron los que siguieron a ellos Líder. y empezaron, ¿cierto?, los líderes, ¿a qué? A entrar en la denominación. Ahora murió Lutero, ahora nosotros somos los luteranos. Lutero nunca le puso a sus seguidores, ustedes son los luteranos. No, Señor. Cuando él murió, los que le siguieron se organizaron. Así es. Amén. Y entonces se denominaron, pusieron un nombre. Ustedes son los católicos, nosotros los luteranos. Así es. Y entonces inmediatamente ellos murieron Amén. espiritualmente. Amén. Y pasó el tiempo y salió Juan Wesley entonces, ¿cierto? ¿Bajo qué? Bajo la doctrina anglicana, hermano. Y nos damos cuenta que la doctrina anglicana traía mucho de los luteranos. Así es. No Señor. estaban dentro de la iglesia católica. Amén. Eran protestantes, pero de ahí salió Juan Wesley, pero ellos eran de la madre iglesia católica. Así es, Así Señor. es. Amén. Amén. Y entonces cuando vino Wesley, vino para liberarlos, Amén. al igual que Juan Wesley, pero ellos no quisieron ser liberados. Así es, Señor, es verdad. Lo mismo que ocurrió aquí, hermanos, ¿se dan cuenta? Amén, Señor. Ellos salieron, hermanos, para ser libres, pero se encontraron que aquí dentro ellos querían ser esclavos nuevamente. Oh, Rey de Correcto, gloria. Amén, Así sí, es, Señor. Señor. Amén. Esclavos del sistema. Así es, Así es, Señor, Señor. amén. Amén. Y entonces ellos dijeron, no somos luteranos, no somos católicos, somos wesleyanos. Y entonces, dice el profeta, inmediatamente ellos murieron. Así es, Señor, amén. 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 Así Y es. nos Amén. damos cuenta, ¿cierto?, que la iglesia pentecostal, hermano, cuando fue derramado el Espíritu Santo en 1906 en Estados Unidos y aquí en Chile en 1909, ¿cierto? Cuando comenzaron todos unidos, Amén. el mismo Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor. Pero después, hermano, cuando los verdaderos hermanos murieron, entonces actualmente en el mundo hay más de 3.000 denominaciones pentecostales. Así es, Señor, amén. Así es, Señor. Amén. Entonces, si hay 3.000 denominaciones pentecostales, si no se pueden ver unas con la otra, porque sus líderes le dicen no se junten con la segunda, no se junten con la bautista, no se junten con la anglicana. ¿Por qué? Porque tienen diferencias. Amén. Así es. Y si tienen diferencias es porque le han añadido la palabra, Amén. o le han quitado, o simplemente no tienen toda la palabra. Amén. Amén. Es Amén. verdad. Amén. Por eso es que nos asentan los unos con los otros. Amén.
o si no serían el mismo pueblo. Amén. Amén. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el mensaje? Exactamente lo mismo. Amén. Ismos, no denominaciones, ismos, dijo el profeta. ¿De qué? De este mismo mensaje. Así es, Señor. Los Amén. truenos, los del retorno, los del nuevo nombre, los de la carpa, los del caballo blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Así es, Señor. Si usted no piensa como ellos, usted no participa con ellos. Así es, Señor. Amén. Amén. Si usted no habla el idioma de ellos, usted no es parte de ellos. Así es, Señor. Amén. ¿Ve? Pero Esdras se mantenía en la palabra. Gloria a Dios. Él podía hablar con todos ellos Amén. porque él conocía los truenos. Amén. Él conocía la carpa, conocía la nube, Amén. conocía todo. Amén. Podía participar con todos. Gloria a Amén. Dios. Amén. Tenía toda la palabra, pero ellos estaban denominados, ¿ves? Amén. Uno con los amorreos, otro con cada uno de las tribus y pueblos que estaban ahí a su alrededor. Y habían levantado iglesias Así es, Señor. con sus doctrinas. Amén. 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 Los cananeos, esos cananeos siempre andan metidos en problemas. ¿Han escuchado, cierto? Amén. Que aquí hoy en día, cierto, los pentecostales dicen, este es más cananeo. Porque siempre andan dando problemas en la iglesia, pues, hermano. Así es, Señor. Amén. Ahí estaban los cananeos, los heteos, los fereceos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios y los amorreos. Todos, hermanos, con doctrinas diferentes. Así es. Todas ellas venían de Babilonia, de Babel. Amén. Ahí en la torre de Babel nacieron todas las religiones paganas. Amén. 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 La Biblia dice, hermanos, que Esdras, cuando escuchó la noticia de esto, hermanos, entonces rasgó sus vestidos. Correcto. Aleluya. Amén. No podía creer lo que estaba pasando, Oh, hermano. Padre, amén. Usted sabe, Dios no quiere mezclas. Amén. Sí, Amén. Señor. El pueblo que había sido liberado, ahora nuevamente estaba cayendo en transgresión, hermano. Oh, mi Amén. Cristo, amén, Señor, amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Vamos a hablar la próxima semana, hermanos, de lo que pasó con Nehemías. Pero esta semana vamos a tener que ver algo que ocurrió en el libro de Nehemías. Amén. Amén. Señor. Amén. Para poder entender. ¿Qué pasó con Esdras entonces? Esdras siguió siendo, hermano, el sacerdote ahí de Israel, el líder espiritual, por así decirlo. Pero cuando llegó Nehemías, Nehemías tomó esa posición de líder. Amén. Oh, amén. Porque Nehemías no era un sacerdote. Amén. 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 Nehemías era un líder. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y muchos estaban catalogando inclusive a Nehemías, para que ustedes sepan, leyendo la escritura, como el rey de Israel. Oh, Y fueron a acusar a Nehemías. Bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana. amén. Así es, Señor, amén, Señor. Amén. Amén. Pero mire, ponga atención a esto, lo que ocurrió, hermano, cuando Nehemías llegó, hermano, y se encontró con esto que estaba ocurriendo. Entonces, un día, hermanos, empezó Esdras, ¿cierto?, a escuchar la Biblia, ¿cierto?, a leer, ¿cierto? Empezó a leer la ley de Dios. Amén. Amén. Pero un día, dice la Biblia, que se juntó todo el pueblo, hermanos. Se juntó todo el pueblo alrededor de Esdras. En la plaza, no en una iglesia, no en el templo, en una plaza. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que el pueblo empezó a hablar con Esdras y le dijeron, trae Esdras, trae la ley. Entonces, ¿cuál ley? La ley de Moisés, la ley de Dios. Amén, Señor. Porque el pueblo ahora quería oír la ley. Pero ahora dése cuenta lo que ocurrió en el tiempo de Esdras. Amén. Mire, ponga atención. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres. Dese cuenta. Recuerde, antiguamente la congregación era constituida solamente de hombres. Pero cuando vino la liberación, hombres y mujeres estaban Amén. escuchando la palabra de Dios ahora. Amén. Amén, Amén, Señor, amén. amén. Recuerde, en este último tiempo, el hermano Branham dice, todos cargamos la ley de Dios. Todos somos la tribu de Leví. Hombres, mujeres, niños, ancianos, ancianas. Todos pertenecemos a la tribu de Leví. Amén. Amén. Oh, Padre. Amén. Señor, amén. Somos todos cargadores de la palabra de Dios. Amén, Señor. Amén.
Dice, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando del mes séptimo. Amén. Amén. Estamos hablando de un mes de liberación. Amén. Recuerde que 7 es perfección. Amén. Estamos dándole noticias, hermanos, a ustedes. Ya pasamos las 7 edades de la iglesia. Así es, Porque Señor, ahora estamos amén. en el traslape, ¿ves? Amén. Oh, maravilloso. Entonces la edad de la Odisea quedó atrás para nosotros. Señor, amén, amén, amén. Amén. Entonces dice, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta del agua. Desde el alba, usted sabe, desde la mañana hasta el mediodía, Amén. en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la ley, Amén. al libro de la ley. Oh, Señor, amén. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera. Oh, aleluya. Ellos construyeron un púlpito, hermanos. Aleluya. Construyeron un púlpito. Vamos a hacer un púlpito para que tú nos leas las escrituras que habían hecho para ellos. Y junto a él, ahí estaban, hermanos, los otros predicadores. Dice, Matatías. ¿Por qué Dios los empieza a nombrar? Porque somos una novia de un ministerio quíntuple. Amén. Señor, amén. Hay 5 ministerios, hermanos. Amén, sí, Señor, No hay un amén. solo hombre, hermanos. El Espíritu Santo es el líder de la iglesia. Amén, Señor, La amén. iglesia no necesita un hombre si tiene el Espíritu Santo. Amén, Amén. Señor, aleluya, Padre. Entonces empieza a nombrar a los líderes, ¿cierto? Y dice la Biblia, abrió pues Elías el libro a los ojos del pueblo. ¿Qué significa esto, hermanos? Que Esdras estaba revelando los 7 sellos. Amén. Dios, Señor. Esdras estaba revelando los misterios al pueblo. Amén. El pueblo no había escuchado los libros de la ley. El pueblo estaba en pecado, en transgresión. Oh, Rey. Recuerde, ese pueblo había sido liberado, pero cayó exactamente en lo mismo que hacía en Babilonia. Amén. Ahora nosotros, hermanos, ¿cómo fuimos liberados? Aleluya. ¿No estábamos en Babilonia? Así es, Amén. Señor. ¿No estábamos adorando falsamente a Dios? Amén, Señor. Haciendo un servicio para Dios sin ser la voluntad de Dios. Amén. Así es, Señor, Nosotros amén. pensábamos que estaba bien. Amén, No, yo Señor. estoy en la iglesia bautista, yo estoy en la pentecostal, yo estoy en la anglicana, etcétera, en la que usted haya estado. Así es, Señor, amén. Pensábamos que estábamos en lo correcto. Es verdad. Y así se encontraba el pueblo después de haber sido liberado, hermanos. Oh, Señor. Pero ahora ponga atención, una vez que nosotros estábamos en una iglesia, pensando que estábamos bien, pero estábamos en Babilonia. Así es, Señor. No se Amén. olvide que todas las denominaciones han hecho pacto con Roma. Así Amén. es, Señor, amén. Le han entregado el dominio a Roma. Así es, Señor. Actualmente el Papa Romano es el líder de todas las iglesias y las sectas del mundo. Así es, Señor, amén. Amén. Y eso era con Babilonia, hermanos. Y cuando Dios nos sacó, hermanos, de la denominación y llegamos a este mensaje, empezamos a caminar y a medida que caminamos, ¿qué pasa? Empieza el enfriamiento espiritual. Oh, Dios. Oh, mi Dios. Y eso ocurrió, hermanos. Ellos habían sido rescatados. Ellos habían sido liberados. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué pasó con el pueblo? Ellos les dio lo mismo juntarse con los paganos. Oh, Rey. Amén. Mm. Bueno, ¿qué malo me hacer juntarme con los fereceos? No, sí, ¿Qué de malo me hacer juntarme, cierto? Señor. Con los otros pueblos Señor, paganos. Jesucristo, amén, Correcto, Señor. amén. Bueno, pero si yo me caso con esta mujer que es del mundo, ¿qué problema me va a hacer? Señor Jesucristo. Y entonces empiezan a pagar todo después lo que hicieron. Así es, Señor. Amén. Y usted empieza a escuchar. Parece que voy a pagar todo lo que ha hecho. Ya, usted ya cometió, hermanos. Ahora el pueblo, cuando se dio cuenta de su error, de todo el daño que había hecho, hermano, todo el daño que había hecho en su vida, entonces recién acuden a Esdras. Señor Jesucristo. Y recién le dicen a Esdras, Esdras, por favor, léenos la palabra de la ley. Amén, Señor. Amén. Aleluya, Después de Padre. que habían cometido el pecado de volver atrás. Mm. El pecado, hermano, después de haber despreciado la liberación de Dios, ellos volvieron atrás, pero ahora ellos quieren volver. Y aquí ocurre algo tremendo, hermano. Así es, Señor.
porque después el pueblo se encuentra todo mezclados. Así es, Señor. Amén. Aquí nosotros leemos el libro de Esdras, usted léalo, hermano, Amén. y se va a dar cuenta que en el libro de Esdras, hermano, de Nehemías, perdón, capítulo 8, y Esdras, hermano, se da cuenta que todos se habían casado con otras mujeres, hermano. Habían tomado mujer del Fereceo, del Eteo, del Ebeo. Cada uno de esos pueblos habían tomado mujeres y se habían mezclado y tenían hijos con ellas. Bendito Dios. Ahora, la decisión de Dios es súper drástica, hermano. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Usted sabe, la Biblia, hermano, dice que nosotros al conocer a un Dios fuerte, a un Dios vivo, ¿qué? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Ah? Dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Amén. Cuando una persona, hermano, cuando una persona le pertenece a Dios, déjeme decirle esto, cuando una persona le pertenece a Dios, como sea Dios lo va a traer. Así es, Señor, amén. Porque Jesucristo dijo, gracias te doy, Padre, porque ninguno de los que me ha dado se perderá, hermano. Amén. Así es, Señor, amén. Entonces, sea usted obediente, gloria a Dios, pero sea usted desobediente, Dios lo va a traer igual. Amén. Amén. Así es, Señor. No se puede perder, pues, hermano. Amén, Señor, amén. Dice la Biblia, abrió pues Esdras el libro a los ojos del pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. ¿Qué significa esto? Que él tenía una estatura espiritual mayor Amén. Amén, que el Señor. resto del pueblo. Amén. Entonces el pueblo por tal cosa lo respetaba, Amén. Oh, Amén. amén. porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando abrió el libro, todo el pueblo estuvo atento. Gloria a Dios. Hermano, los sellos empezaron a ser abiertos. Amén. Los misterios de Dios empezaron a ser abiertos. Amén. Amén. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, Amén. alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Señor Jesucristo, amén, Señor. Mire, yo le voy a leer, hermano, aquí en Esdras, qué es lo que ocurrió, hermano, sí, Ayúdanos, mi Dios. Gracias, Señor. para que usted entienda por qué el pueblo vino ante Esdras. O Gloria sea, a Dios. Así es, Señor. Amén. una vez que ellos cometieron, mire lo que pasó. Alabado sea su nombre, mi Rey. Yo le leí esta parte, dice, acabadas estas cosas los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, de los eteos, de los fereceos, de los amonitas, de los moabitas, egipcios, amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de los hijos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado. Oh, Rey de Gloria. ¿Sabían ustedes, hermanos, que antes del diluvio, hermano, el arca de Noé, ¿cierto? El pueblo de Dios vivía apartado, Amén. ¿cierto? El pueblo de Dios vivía apartado, hermanos. Amén. Amén. Y se casaban solamente, ¿cierto? Los hijos de Dios con las hijas de Dios. Amén. Pero dice la Biblia que los hijos de Dios empezaron a ver a las hijas de los hombres, Así es, Señor. Amén. a los cainitas, Amén. y se mezclaron. Y el hermano Abraham dice, porque le hicieron la pregunta a él, bueno, entonces después del diluvio, si estaba Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas, si hubo el diluvio, ¿cómo es que después nuevamente comenzó la maldad? Entonces el hermano Abraham dice, lo que pasa es que Cam se casó con una descendiente de Caín. Oh, Dios. Y ella pasó la simiente de la serpiente del arca hacia acá. Así como Eva estuvo en el jardín del Edén, ¿cierto? Y ella quedó preñada de la serpiente. Y ella entonces del jardín del Edén pasó de eternidad, ¿cierto? Hacia este tiempo, este tiempo de hombre, ¿cierto? Pasó ella preñada de la misma forma, ¿cierto? Pasó entonces en el arca, ¿cierto? La simiente de Satanás. Amén. Oh, Amén. amén. Entonces, Dios odia eso, hermanos. Las mezclas. Que el pueblo de Dios se mezcle. Amén. Amén, Señor. Cuando oí esto, rasgué mis vestidos y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Correcto, Señor. Amén. Mire, ponga atención.
Y se me juntaron todos los que tenían las palabras de Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Ellos, hermanos, hubo un grupo que se apartó, hermanos, Así es, Señor. Amén. y vivía la palabra porque tenía temor a Dios. Gloria a Dios. Amén. Así es, Oh, Señor. Padre, Amén. amén, Señor. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mis vestidos y mi manto me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro ante ti. Se sentía responsable, por hermano, Así es, Amén. Señor. Amén. porque nuestra iniquidad se ha multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Oh, Padre, amén. Y por nuestra iniquidad nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra. Él está hablando de que fueron llevados a esclavos, a espada y cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre. Amén. Ellos siendo liberados, ¿ves? Amén. Y para darnos un lugar seguro en tu santuario, Amén. Amén. Amén, Señor. a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, más en nuestra servidumbre nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia. ¿A quién está hablando de la misericordia de Dios? Recién está presentando el problema a Dios. Así es, Oh, Señor. Padre, Amén. amén, Señor. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tu mandamiento. Ellos habían sido libres y Esdras no hallaba qué decirle a Dios, hermanos. Así es, Señor. Amén. Jesucristo, amén, Señor. Dice, y empieza a leer la ley, mire. La tierra a la cual estáis para poseer la tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones. Dios le está diciendo, la tierra que están ustedes por poseer, esta tierra está inmunda por la gente que vive ahí. ¿Qué tienen que hacer? Echarlos de ese lugar. Oh, Padre, aleluya, Señor. Por las abominaciones que han llenado de uno extremo al otro con su inmundicia. Ahora pues, no daréis, mire, ponga atención, vuestras hijas a los hijos de ellos, ni a sus hijas tomaréis para vuestros hijos. Esa es una ley de Amén. Dios. Amén. 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 Señor. Está dentro de la ley de Moisés. Amén. Señor. Eso lo está leyendo aquí Esdras. Ni procuraréis jamás su paz, ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. De eso se trataba. Esa tierra la tomaréis, pero aquellos que habiten esa tierra tienen que ser echados o matados. Así Oh, es, Señor. aleluya. Amén. Y esto es una guerra espiritual, hermano. Amén. Amén. Amén, Es Señor. una guerra espiritual. Usted Amén. sabe, por eso es que hay que cuidar lo que uno cree, hermano. Defender Amén. la palabra de Dios. Amén. Amén, Amén. Señor. Amén. Amén, sí, Amén. Padre, amén. Entonces, la Biblia, hermano, el castigo que da, hermano, el castigo que da a estos hombres, hermano, que se mezclaron, hermano, con otras mujeres, entonces es que ellos se tienen que separar. Así es, Señor. Amén. Oh, Padre. Los hijos se tienen que separar y tienen que ser echados. ¿Saben por qué? Porque si se casaban con un fereceo iba a crecer en la tierra. Así es, Señor. Amén. Amén. Si se casaban con un eteo iba a nacer en la tierra. Así es, Señor. Amén. Entonces, eso, hermano, nos habla de lo espiritual. Amén. Oh, mi Cristo. De lo espiritual. Dios, cuando usted tiene un hijo, cuando usted tiene una hija, usted tiene que velar. Amén. ¿Con quién se van a casar sus hijos? Amén. 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 ¿Con quién va a vivir su vida? Amén. Sí, Señor. ¿Qué clase de vida va a llevar? Oh, Amén. mi Cristo. Porque después los resultados saltan a la vista. Así es, Señor. Amén. ¿Cuántas experiencias tenemos nosotros Amén. Oh, mi Cristo, aleluya. por haberse casado en un yugo desigual? Amén. Así es. Y ahora Amén, en lo Señor, espiritual pasa exactamente lo mismo. Amén, Señor. Correcto, Señor. Amén. 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 Cuando una congregación se une a otra congregación en un yugo desigual y ellos piensan diferente, visten diferente, hablan diferente, Amén.
y toman todo a la ligera, porque ellos, hermanos, los amonitas, los fariseos, todos ellos adoraban 5 clases de dioses. Amén. Oh, Padre. Y para muchos 5 es gracia. Para nosotros también 5 es gracia. Pero para ellos eran 5 dioses. Y eso era pecado delante de Dios. Amén, Señor. Pues, Entonces, amén, Señor. ¿qué es lo que pasó? Dios, hermano, fue drástico. Y ellos mismos tuvieron que tomar la decisión, hermanos. Así es, Señor. Porque ellos se acercaban ante Edras. ¿Qué haremos? Tendremos que dejar a nuestras mujeres. Tendremos que limpiar el campamento. Tenemos que limpiar el pueblo. Y eso es limpiarse de las iglesias, hermanos. Y de todo dogma y doctrina extraño que venga hablando y darnos mentiras. Amén. Amén, Señor. Ayúdanos, Padre. Entonces, mire, ponga atención. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. O sea, no había nada sin que se entendiese, hermano. Amén, Y Señor. ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Gloria a Dios. Amén. Amén. Amén, Entonces nos Señor. damos cuenta, hermano, que nosotros estamos hablando de Esdras. Y nos damos cuenta que Esdras es el segundo jalón para nosotros. Amén. Ahora nosotros estamos ¿en qué jalón estamos, hermano? Aleluya. Estamos en el tercer jalón, hermano. Amén. Una novia que va a ser arrebatada, hermano. Una novia que se va a ser preparada. Entonces, nosotros no queremos mezclas. Oh, ayúdanos. No queremos vivir al lado del Jebuseo, al lado del Eteo. No queremos nada con mezclas. Queremos pararlo por la palabra de Dios. ¿Por Amén. qué? Porque ha venido el entendimiento a nuestras Amén. vidas. Amén, Señor. 7 sellos han sido revelados. Amén. 7 truenos han tronado. Amén. 7 trompetas han sonado. ¿Qué significan las trompetas? Que viene guerra espiritual. Cuando se desata un sello, una guerra espiritual se desata. Amén. Y estamos en el 7º sello, hermano. Amén. Estamos en la edad del arrebatamiento. Amén. Entonces suena la última trompeta. Amén. Así es. La última trompeta saca a la novia porque la junta y la saca. Pero también Satanás escucha la trompeta, por hermano. Así es, Señor. Y Amén. entonces 200 millones de demonios son desatados. Amén. ¿Para qué? Para atacar exclusivamente a la novia. Amén, sí, Amén. Dese Señor. cuenta, ellos habían sido liberados, pero cayeron en la trampa de Satanás. Amén, sí, Señor. ¿Por qué? Amén. Porque estaban en el segundo jalón. Amén. No nos sirve el primer jalón a nosotros. Así es, Señor. Amén. No nos sirve el primer jalón. Amén. ¿Por qué? Porque todavía el templo estaba destruido. Así es, Amén. Señor. Todavía el lugar santísimo estaba destruido. Correcto. Amén. No nos sirve el segundo jalón. Aleluya. ¿Por qué? Porque comienzan las mezclas. Padre. Comienza el pueblo a mezclarse con ismos, con dogmas, con doctrinas extrañas, hermano. Entonces, ¿qué es lo que nos sirve? Solamente el tercer jalón. Amén. Por eso la próxima semana vamos a ver lo que pasó con Nehemías, hermano. Amén. Y nos vamos a dar cuenta de qué ocurre, hermano. Cómo es que ellos comienzan las festividades. Y comienzan entonces, ¿qué comienzan a hacer ellos? Ellos estaban viviendo en casas, pero no habían levantado casa a Jehová. Oh, Rey de Dios. Todavía el templo estaba totalmente deshecho, hermano. Y más encima, la ciudad todavía estaba, ¿cierto?, destruida, los muros que protegían la ciudad. ¿Cómo entra el enemigo? Porque los muros están destruidos. Amén. Amén. Ellos no se preocuparon de eso, se preocuparon de edificar sus casas. Oh, Rey de Se Dios. preocuparon de ver todo lo que ellos necesitaban, pero no se preocuparon de la casa de Jehová, ni se preocuparon de los muros que protegían la ciudad. Aleluya. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tiene la ciudad amurallada? El Eteo no puede entrar. Así es. El Señor. Jebuseo tampoco. Amén. No pueden entrar los enemigos. ¿Por qué? Porque está todo amurallado. Aleluya. ¿Y qué es lo que nos amuralla a nosotros? La palabra de Dios. Amén. Eso es lo que nos protege, hermano. Amén. Eso es lo que a nosotros nos protege. Amén, Y Señor. necesitamos el altar. Amén. ¿Para qué? Porque necesitamos, ¿cierto?, tener, hermano, la séptima fiesta. ¿Cuál es la séptima fiesta? La fiesta de los tabernáculos. Amén. Entonces los judíos, hermanos, se dieron cuenta, empezaron a leer y se dieron cuenta, oh, tenemos que levantar el altar de Dios, tenemos que levantar tabernáculo a Dios. ¿Y saben de cuándo no se preparaba el tabernáculo? De los tiempos de Josué, hermanos. Oh, tremendo, Padre. Imagínense, hermanos, de los tiempos de Josué. O sea, todo el rey David, todos los jueces, todos los reyes, ninguno hizo la fiesta, hermanos, de los tabernáculos. Oh, mi Dios.
Solamente esto comenzó con Esdras y Nehemías. Bendito sea tu nombre, Amén, Padre. amén. Así que nosotros, hermanos, Amén. estamos en la última edad, estamos Amén. en el tercer jalón y Amén. tendremos nuestra fiesta de los tabernáculos. ¿Cuál es la fiesta de los tabernáculos para nosotros? Amén. El milenio, hermano. Amén. Esa es nuestra fiesta de los tabernáculos. Amén. El milenio. Entonces ya nos queda poco, pues, hermano. Amén. Podemos decir, hermano, que vamos a ser libres. Amén. Vamos a ser liberados, pero vamos a respetar su palabra, hermano. Amén. Ahora, esta liberación que nosotros tenemos de estos cultos, hermano, es una liberación momentánea nada más. Así es, Señor, amén. Donde el Amén. pueblo sigue cometiendo errores, hermano. Así es, Señor, amén. Sigue teniendo fallas, sigue caminando y teniendo problemas. Así es, De hecho, Señor, el amén. hermano Braham dice, me gustó esa parte donde el hermano Braham dice, usted, las debilidades que cada uno de ustedes tienen, las tendrán hasta el día del arrebatamiento. Así es, Señor, amén. Así Sí. que, ¿cuáles debilidades tenemos? Amén. Usted y yo las conocemos, Amén, pero Señor. tenemos la palabra Amén. para vencer esas debilidades. Amén. Tenemos la palabra para pararnos por Dios y poder decir, Señor, yo te amo más que mis debilidades. Señor, yo te amo más que mi carnalidad. Amén. Te amo más que mis amistades. Amén. Te amo más que mi familia, más que Amén. todo, Señor. Amén, amén, amén. Entonces usted, hermano, va a poder ser digno de ser arrebatado. Amén. ¿Por qué? Porque séptimos 7 sellos han tronado, hermano, en su Amén. vida. Han golpeado su vida y le han revelado la palabra. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, Señor, amén. Dios le bendiga. Nos damos cuenta, hermano, que bueno, en los próximos puntos, los cuartos puntos, yo quiero avanzar súper rápido. Amén. Estoy desesperado por avanzar. Quiero llegar a los 3 jalones, hermano. Amén, amén, Porque hay amén. mucha gente que confunde los 3 jalones con las 3 etapas y confunde muchas cosas porque déjeme decirles algo, hermano. Amén. Nosotros, la novia, lo que va a ser arrebatada, llega al tercer jalón. Amén. Amén, Señor. El Correcto, resto amén. no llega al tercer jalón. Amén. Así es, Señor. Y esto es algo muy tremendo, hermano. Entonces podemos entender, hermano, que no todos llegan a los nacimientos. Amén. No todos llegan, hermano, y pasan por y son tomados realmente por el sello del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Amén. Entonces Sí, nosotros Señor. tenemos que cumplir toda la palabra, hermano. Amén. Amén. Sí, Así Señor. que Dios nos bendiga, hermano. Amén. Amén, Vamos a Señor orar. Jesucristo, Amén. bendito sea tu nombre, Padre. Padre Santo, estamos delante de su presencia. Amén, Señor. Señor. Gracias, Amén. Señor. Santo. Sabemos, Señor amado, que tú, Señor, te manifiestas, Señor, de una Amén, manera Señor. simple, Señor. Amén. Y sabemos, Señor, que tu palabra es maravillosa, Padre Santo. Amén. Y podemos decir que te amamos con toda nuestra alma, con todo nuestro Amén. corazón, Señor amado. Sí, Señor. Amén. Ayúdanos, Señor, a poder bendecirte, Padre Amén. Santo. Sí, Señor. A Amén. prepararnos por tu verdad, Señor amado. Amén. En este mundo, Señor, donde Amén. estamos, Sí, Señor amado. Señor. Oh, Aleluya. Señor, ahí vemos los Bendito enemigos, sea tu Señor, que nombre, quieren Padre. engañarnos Amén. y hacer Amén. alianza con Oh, nosotros, Señor, Padre. Jesús. Oh, Señor, permítanos apartarnos de ellas, Señor. Amén, Poder vivir Señor. solamente tu palabra, Señor. Amén. Oh, Señor, es difícil, Padre Santo, pero con tu palabra somos más que vencedores, Amén. Padre. Amén. Oh, Señor, tu palabra es la que nos vino a rescatar, Señor. Amén, Oh, Señor, tu palabra, Señor, es la que nos saca de todo error, Señor Amén. amado. Amén, Oh, Señor, Señor. bendícenos a través de ella, Señor. Amén. Te pedimos la bendición para cada uno de nosotros, la de Así es. Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Oh, Señor, Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Señor. Amén. Gracias, Señor.